todos, mi nombre es Ángel Rodríguez. Hoy vamos a hablar sobre el termómetro infrarrojo sin contacto digital SCADMET modelo IT901. Para comenzar, debemos hacer referencia a la radiación. Y la radiación no es más que la interpretación de los campos electromagnéticos en función de su longitud de onda. Vamos a ver. Tenemos en ese tipo de estudio las ondas de radio, las ondas de microondas, las infrarrojas, las visibles, las ultravioletas, los rayos X y los rayos gamma. Para nuestro estudio de este termómetro nos competen las infrarrojas. Vamos a ver que están en función de su frecuencia y en función de su temperatura. Para caso de información, pues frecuencia para el caso de lo que nos interesa a nosotros, que es la cantidad de calor que tienen los cuerpos, va a tener una temperatura. Pero esto debemos, para tener un concepto más claro, recordar que el señor Isaac Newton fue la primera persona que dividió la luz en un espectro de 7 colores a través de un prisma. Luego llegó Herschel y le colocó a cada uno de esos colores del espectro un termómetro. Identificó que cada uno de esos colores tenía una temperatura diferente, que iba aumentando desde el violeta, una menor temperatura, hasta el rojo, una mayor temperatura, y había una parte del rojo que no se veía, o sea, no era rojo, y indicaba una mayor temperatura, lo cual él dedujo que había un espacio en el cual, a pesar de no verse color, sí había radiación. Y ahí es tan importante esta deducción que hace Herschel, porque es el comienzo para deducir todo el amplio espectro de ondas que hoy actualmente son una de las mayores descubrimientos y mayor desarrollo científico que ha tenido la humanidad, es a través de ese espectro electromagnético, que como digo no es más que el estudio de los campos electromagnéticos de las ondas. Bueno, ya teniendo esto claro, podemos ver que esto es real si hacemos el experimento. Aquí de una manera sucinta cogemos y tomamos lo que es un condensador, o esto se llama un prisma, y le colocamos a termómetros a las diferentes colores que nos van a salir de ese experimento, y van a medir diferente. Entonces es una realidad, eso es cierto. Entonces, en resumen, para nuestro principio de funcionamiento de nuestro equipo de termometría infrarroja, es lo siguiente: que todo cuerpo que tenga una temperatura superior al cero absoluto, 0 Kelvin, genera una onda de radiación infrarroja. Como ya lo veíamos, esas ondas de radiación infrarroja en el cuerpo humano tienen una longitud de 5 a 13 micrómetros. Y aquí podemos ver mapas de calor donde efectivamente nos van a indicar la temperatura de diferentes partes del cuerpo en función de su longitud de onda y en función de una diferencia de colores, como ya lo habíamos dicho, a partir de los experimentos de Herschel y de Newton. Luego ya pues, vamos centrándonos más en nuestro equipo, vamos a observar que la radiación producida por el Sol se va a reflejar sobre las superficies de los objetos, llámense en, elementos, o llámense en paredes, o llámense en personas, y va a ser reflejada hacia nuestros ojos. En este caso lo va a recibir no nuestros ojos, sino lo van a recibir un elemento que es nuestro termómetro infrarrojo, el cual su función hace que no requiera de contacto para que funcione, siempre y cuando él tenga un filtro que puede tener una lente, o sea, va una lente, un filtro que nos va a condensar la luz en un detector. Ese detector va a recibir esa señal de radiomagnética, la va a amplificar, la vamos a medir y vamos a poder
interpretar la señal con nuestro equipo electrónico mediante este principio. Bueno, una vez ya tenemos los principios, podemos saber las diferentes mediciones aproximadas que nos tienen que dar diferentes partes del cuerpo en grados Celsius. Tenemos que la temperatura axilar es de 36.1, en la frente es de 36.5, en la parte oral es de 36.6, en el oído es de 37.0 y en la parte rectal es del 37.3, todos con una tolerancia de más o menos 3 grados Celsius. Tenemos para este equipo una multifunción, es decir, que nos va a medir oído, nos va a medir ambiente, nos va a medir objeto y nos va a medir cuerpo. Todos con una frecuencia de medición de 512 Hz, es decir, 512 veces en un segundo. Esto hace una tasa de muestreo bastante amplia, con lo cual se logra coger bastantes puntos para hacer un muestreo bastante preciso de la señal. Por otro lado, vamos a tener un intervalo. Con este muestreo podemos tener un intervalo entre cada medida, entre cada paciente, entre cada objeto de 10 segundos, ¿sí? Pero en la función de ambiente va a ser de 30 minutos, ¿ok? La función de hora también se aplica para esta parte de multifunción, ya que nos permitiría, en un caso dado, saber en qué hora se está tomando la temperatura. Otra parte importante de este equipo es que el backlight o luz de fondo de la pantalla va a indicar unos colores y unos sonidos de alarma. A saber, van a ser los siguientes. Para verde, backlight en verde es de 32 a 37.3 grados centígrados. Para naranja es de 37.4 a 37.9 grados centígrados. Y para rojo es de 38 a 42.5 grados centígrados. Aquí nuevamente podemos observar la pantalla y los colores, cómo van a ser afectados por esos diferentes rangos térmicos, de 32 a 37.3 para una temperatura normal, y cuando ya va para baja fiebre o color naranja, vamos a estar entre 37.4 y 37.9 grados centígrados, y para una fiebre alta o backlight de color rojo va a estar entre 38 y 42.5 grados centígrados, lo cual se ajusta con los actuales estándares que tenemos para temperatura. Acá tenemos las partes de nuestro termómetro digital. Importante y la verificación de este botón de encendido, que esté, identificarlo y ver que esté funcional. Aquí tenemos la pantalla, tenemos nuestra toma para el oído. Si le quitamos la tapa para frente, y tenemos nuestra base, tenemos en la parte posterior tenemos un botón para cambio de funciones, tenemos acá en esta parte, y tenemos un gancho de seguridad, el cual sujeta la batería, que es una batería 2032, y tiene su cubierta para la batería, obviamente una tapita. Aquí es importante lo siguiente: si yo quito la tapa para la toma de frente, bueno, si yo lo coloco con la tapa de frente, me va a tomar la temperatura de la frente. Si yo le quito esa tapa, me va a tomar la temperatura de oído. Si yo le coloco la tapa de frente y lo coloco en la base, me va a tomar la temperatura ambiente. Esas son las tres mediciones importantes que tiene que estar haciendo el equipo. Y la otra parte importante, que es capital que la tengamos en cuenta desde ya, es que una mala colocación de la batería o una batería que esté con bajo voltaje no nos va a dar temperaturas exactas ni precisas. Entonces es algo que se debe tener en cuenta. Continuando con nuestro estudio, vamos a ver los símbolos que tiene este equipo. Esta pantallita inicial nos dice que es la ventana digital de lectura, display de cristal líquido.
tenemos, si nos aparece esto, es una medida en progreso, es decir, que está haciendo el escaneo de temperatura. Si aparece el oído, pues es para temperatura de oído, como les digo, es cuando se les quita la tapita de frente, nos va a quedar para oído y él tiene que cambiar a este símbolo. Cuando está en modo de temperatura de frente es cuando tiene la cubierta y está con en la función de cuerpo, no de objeto. Ya explicaré más adelante a qué me refiero con esto. Si tiene la carita triste es que tiene fiebre. Esta es la temperatura para Celsius, esta es la escala para grados Fahrenheit. Este es cuando estamos configurando la hora del reloj. Esta es cuando la batería está baja. Importantísimo, como les digo, porque las temperaturas no van a ser exactas. Y esta parte es cuando nos muestra la memoria de la última temperatura medida. Entonces, generalmente cuando lo prendamos, esa es la temperatura que nos tiene que dar, la última medida que se fue tomada. Aquí nuevamente esta diapositiva la traigo para que observemos de una mejor manera el botón de configuración que está en la parte distal de la batería. Y entremos a ver con ese botón las diferentes funciones. Cuando yo oprimo ese botón y el botón de encendido, puedo navegar por 6 funciones, desde F1 hasta F6. Vamos a ver la primera función. Es la función F1 es para la unidad de operación, si es en grados Celsius o en grados Fahrenheit. Como las dos unidades de temperatura se van a ver aquí en F1 y se pueden escoger las dos. Generalmente en nuestro medio nosotros vamos a trabajar con grados Celsius. Aquí se puede apreciar de una mejor manera cómo se va a ver en el display de nuestro equipo. Cuando oprimimos el botón de función y oprimimos el botón de encendido, si oprimimos 2 veces vamos a ir a F2 y en F2 vamos a seleccionar la temperatura o en cuerpo o en objeto. Es decir, si nos aparece body es cuerpo, si nos aparece face, que realmente es el apócope de surface, es el modo de temperatura de objeto. Importantísimo para nuestro caso que esté en el modo de temperatura body, es decir, de temperatura del cuerpo. Aquí vamos a hacer un paréntesis para ver cómo, si la dejáramos en temperatura de surface, podemos medir, por ejemplo, alimentos, podemos, por ejemplo, medir la temperatura del agua, podemos medir la temperatura de los alimentos. Aquí este equipo está fuertemente marcado para un mercado infantil, entonces pediátrico, ¿sí? Entonces por eso es importante esa función para que los padres puedan tomar esas diferentes temperaturas. Si oprimimos la función F3 nuevamente, decimos oprimimos F3 y oprimimos 3 veces el botón de encendido, vamos a llegar a F3 y allá vamos a darle configuración a la hora, vamos a setear la hora. Para setear la hora lo que vamos a hacer es pues identificar la hora y pues podemos ubicarla con estos dos botones. Una vez ya la tenemos configurada, podemos pasar al siguiente ítem. En el manual me dice que se configure la temperatura ambiente, pero sinceramente no, en la práctica no se ve muy bien cómo. Bueno, continuamos con F4 y ahí hacemos un ajuste por compensación. ¿Qué es un ajuste por compensación? Es una función la cual está destinada para la calibración del termómetro, es decir, más o menos tiene un rango de 3 grados centígrados en los cuales se puede calibrar siempre y cuando tengamos un termómetro patrón contra el cual comparar. Es decir, tenemos que tener un termómetro calibrado y nuestro termómetro para hacer esta comparación en la función F4. Es decir, que estas son funciones, la F4 ya es una función que es de mantenimiento de la parte técnica o de la parte de calibración. Entonces generalmente con esta parte no aconsejo que nos metamos si no es extremadamente necesario, si no es una necesidad. Luego si oprimimos, continuamos con la función F5 de la misma manera, con ese botón de la parte posterior y vamos a setear el rango de temperatura, pero esta vez es para el backlight. Recordemos la temperatura del backlight color naranja
que está entre 37.4 y 37.9 para una baja fiebre. Ahí lo podemos nosotros cambiar con un rango de 0.3 grados Celsius. Luego tenemos la función F6, con la cual podemos setear el rango de temperatura, pero ahora para el color rojo. Recordemos que es alta fiebre, también con un punto 3. Este rango de 38 a 42.5. Realmente no se recomienda el cambio del backlight porque, digamos, está con los estándares actuales de la Secretaría de Salud para la actual situación epidemiológica que está sucediendo a nivel mundial. Entonces está bien configurado, no veo que sea necesario, pero igual él trae esta configuración para caso de protocolos de intramurales que así lo exijan. No es otra la razón por cual lo trae. Tenemos acá también, digamos nuevamente, para que lo recordemos y lo tengamos presente, los diferentes rangos para para el backlight o luz de fondo, cómo va cambiando. De 32 a 37.3 está en verde, pero no quiere decir que 32 sea una temperatura normal, no, o sea, él dejó ese rango, pero realmente pues, la temperatura del cuerpo normal es de 36 a 37.5 grados centígrados. De aquí para baja fiebre ya la puerta de 37.4 grados a 37.9 y de acá tenemos para color naranja, para color rojo nos va a estar entre 38 y 42.5 grados en este IT1901 que es el modelo de este equipo. Aquí las alarmas que nos van a aparecer, entonces qué alarmas nos pueden aparecer. Entonces aquí es importante ver que tenemos un modo de temperatura cuerpo y para modo de temperatura cuerpo nos pueden aparecer dos, LO y HI. LO significa low, que en inglés es bajo, y HI es high, que es alto. Entonces low es para cuando hay una temperatura menor a 32 grados centígrados, en el cuyo caso va a dar un bip, o sea, un pitido. Nos va a hacer un buzzer, un parlantico nos va a pitar y se va a mostrar este símbolo. Y cuando sea una temperatura superior a 42.9 va a dar el pitido y va a aparecer este mensaje. Eso para cuerpo 32 y 42.9. ¿Ok? Si nos llega a aparecer. Para el modo, cuando está en modo objeto, ¿sí? Para una superficie, entonces nos va a dar low cuando esté en 0 grados centígrados y va a pitar. Y alto cuando esté mayor a 118 grados centígrados. Por eso la importancia de que nos quede en low, perdóname, en body. ¿Cómo voy a hacer que está en body? Porque está la carita feliz. La carita feliz nos va a aparecer cuando nosotros prendemos nuestro equipo, allá en la parte superior va a aparecer la carita feliz. Una nota importantísima es esta, que nos está sucediendo actualmente en nuestros centros médicos, y es que cuando nosotros arrancamos nuestro equipo, entonces él va digamos, como a salir de una hibernación. Imagínense en eso. El equipo está dormidito, no tiene pila, ustedes colocan la pila y él va a hacer como un sensado de la temperatura ambiente, y si él detecta que está por debajo de 16 o por encima de 35, no está asegurada ni garantizada la medida, entonces por eso aparece este símbolo de error. Pero ¿qué debemos hacer en este caso? Lo que debemos hacer es colocar la pila y dejarlo un tiempo para que él estabilice en temperatura. Una vez se coloca la pila y se ve que está en el modo de body, de cuerpo, dejarlo que se estabilice contra la temperatura ambiente. Entonces esa es una de las cosas importantes. También debemos retirar la tapita la tapita de donde queda la parte de oído y volvérsela a poner, ¿sí? Para que él interprete que se está poniendo en uso, se está despertando de su hibernación, de su estado de no funcionamiento. Entonces son cosas, y que tenga, y bueno, y otra cosa es que tenga la batería con 3 voltios, importantísimo ese dato. Aquí como unas recomendaciones de uso, se dice que cuando se tenga aceite o agua en la frente no se debe hacer la medición. Cuando se estén en sitios donde hay aire acondicionado tampoco se recomienda la medición, si está muy cerca del aire acondicionado. Si el cabello está por la frente tampoco se recomienda hacer la medición.
Si la persona se ha colocado cosméticos en en la frente o en la zona a medir, no se recomienda la medición. Si se ha hecho deporte, si se ha comido, si se ha bañado, por lo menos se recomienda unos 30 minutos, una media hora de espera para poder tomar la medida de temperatura. Y tampoco se recomienda cuando se hacen cambios grandes de variación térmica. Salir de un, como les digo, es que muchas veces estos equipos vienen por barco y cuando ustedes los van a usar hasta ahora van a salir de su estado de hibernación, entonces a ellos les cuesta un momento mientras se despiertan y comienzan a tomar las temperaturas de referencia, que son estas temperaturas ambiente. Entonces es importante eso, que los dejemos unos, por lo menos unos 30 minutos al ambiente para que ellos sepan que van a empezar a trabajar, ¿sí? Y que la pila esté, como les digo, con 3 voltios, eso es fundamental. Que esté bien puesta y que tenga 3 voltios. Vamos a ver por último las especificaciones, algo que es muy importante, los rangos de temperatura en este modelo IT901 para cuerpos de 32 grados a 42.9 grados Celsius, para objetos de 0 grados a 100 grados Celsius. La precisión para cuerpos de más o menos 0.2 grados Celsius y para objetos de más o menos 0.5 grados Celsius. La resolución, la mínima escala de medida para cuerpos de 0.1 grados Celsius y para objetos de 0.1 grados Celsius. Las condiciones operativas, es decir, como eh, para el entorno de trabajo se recomiendan unas temperaturas de 10 grados a 40 grados centígrados para cuerpo y una medida relativa menor o igual a 80%, y para objeto de 0 a 50 grados Celsius y una medida relativa menor o igual al 80%. El almacenamiento se indica que puede ser tenido en temperaturas inferiores a menos, perdóname, no inferiores sino desde menos 25 grados Celsius a 55 grados Celsius, con una humedad relativa menor o igual a 95%. Esto para la parte de cuando se va a almacenar. Por eso les digo lo importante de que ustedes lo dejen estabilizarse un tiempo en temperatura, tanto de batería como de sensor térmico, para que él dé las mejores medidas. ¿Listo? Esa es la importancia. Pues les digo, de mínimo media hora, pero si pueden dejarlo más tiempito, pues bien. Igual hay baterías que vienen también en ese estado y harto tiempo viajando, pues muy probablemente no puedan estar con la carga suficiente. Entonces es recomendable tener una batería 2032 nueva y colocársela. Aquí tenemos la dichosa batería, la que es digamos, la reina del baile, y que es el modelo CR2032 de 3 voltios, y la forma de colocarla es con esto hacia arriba, con el símbolo de más hacia arriba, y ya, y que tenga el ganchito para cogerse para que no haya un mal contacto. Eso es también muy importante, no dañar esos contactos, porque lo que va a provocar es que nuestro equipo pues no dé temperaturas exactas ni precisas, lo que hace que empecemos a desconfiar de la máquina. La clasificación según el riesgo para este termómetro infrarrojo es 2A para Colombia. La frecuencia de mantenimiento preventivo semestral es lo recomendable o aconsejable según el uso. Y la frecuencia de calibración es anual. Recordar que esto se debe hacer con un equipo patrón. La guía de manejo seguro que les presento yo acá es también una recomendación, no es digamos, el canon establecido. Si ustedes tienen algo más que sumarle, pues chéverísimo, y ojalá no me lo comenten. Pero por ahora dejemos estas como las principales: limpiar con un paño húmedo, desinfectar con un agente de limpiador como puede ser Auxida, verificar un sensor, verificar el sensor, perdóname, que esté en buen estado, que no esté roto, que esté como ustedes veían en las diapositivas anteriores, que no vaya a haber un corrimiento entre el lente, entre el condensador y y el identificador de la señal de radiofrecuencia, porque pues inmediatamente no va a dar una lectura adecuada. Verificar el display, ¿sí? Que no esté roto,
verificar que el botón de encendido funcione y que esté presente, verificar que encienda, verificar el funcionamiento del termómetro y para esto tenemos que verificar que esté en la función de modo cuerpo. ¿Sí? Importante que esté en la función de modo cuerpo porque si está en la función de modo surface o de modo eh, objeto, pues nos va a dar otros rangos de temperatura. No, pues otros rangos de temperatura no, va a ser un patrón de comparación distinto al que hace con modo cuerpo y eso también nos puede llevar a un error de la medición. Y lo otro importante que yo noto acá es verificar el estado físico de la carcasa. Ahí yo les dejo, ustedes si ustedes la quieren la pueden imprimir y ir chuleando. Esto se debe hacer a diario, ya que es una muy buena práctica para el manejo seguro del equipo y de los diagnósticos que se vayan a darle a los pacientes. Este equipo, como se dice, es de no contacto. Esa tecnología permite que se, que se evite el contacto para condiciones donde el contacto pues no está indicado, como las actuales condiciones epidemiológicas que tiene actualmente toda la región. Entonces, importante eso, que no haya contacto, se recomiendan de 2 a 5 centímetros de la frente del paciente, como ya vimos, que no haya, que tenga sudor, que no tenga agua, que no tenga ninguna sustancia cosmética, por ejemplo, maquillajes o cosas de esas, porque van a hacer que nuestra temperatura falle. Bueno, hasta aquí les tengo yo, digamos, esta capacitación, esta pequeña capacitación sobre este termómetro. Espero que les haya gustado, espero que cualquier inquietud, cualquier duda sea solucionada. Pues yo sé que en el proceso se van a dar bastantes interrogantes y pues la idea es esa, ¿no? La idea es que ustedes pues ya con esta pequeña capacitación pues puedan, digamos, dilucidar y hacer una pregunta que digamos, nos lleve a una solución, porque ahorita hay muchas preguntas y pocas soluciones. Creo que con la capacitación para todos va a haber un rango de solución mayor. Entonces les pido, me, me disculpen ya, con esto doy por terminada la conferencia y muchas gracias a todos.